Auspician este programa Colegio de Abogados de Río Cuarto, Gobierno de Córdoba, Municipalidad de Río Cuarto. ¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes. Esto es Sujetos de Derecho. Hoy vamos a estar dialogando con el juez Claudio Masucchi de Winca Renancó acerca de una noticia realmente muy interesante, la comunicación a una nena que había sido adoptada en un marco realmente muy interesante. También otro de los temas que vamos a estar tratando en el programa de hoy tiene que ver con la presentación del libro, hace algunas semanas, Banco Chico, Infierno Grande, obra póstuma de Lionel Gioda, quien enseñó por más de 30 años en la Facultad de Ciencias Humanas de la ciudad de Río Cuarto, el libro que retrata la masacre en el Banco Popular Financiero allá por el año 1987. Esto es Sujetos de Derecho. Bienvenidos. ¿Cómo se hace para construir la impunidad? Con acciones y con silencios. Los derechos humanos son el corazón filosófico y jurídico de nuestra Constitución. Las reformas judiciales tienen que estar rodeadas de una gran legitimidad. Las restricciones no pueden importar la suspensión total de derechos. A través de un cuento le comunicaron a una nena que había sido adoptada en Winca Renancó. La intervención estuvo a cargo del juzgado de esa localidad en el sur de la provincia de Córdoba, en conjunto con integrantes también de la Secretaría de Cultura de la municipalidad. Hola. Bueno, lo presentamos así, como una familia de Winca que fue protagonista de una emotiva historia cuando Minnie Mouse golpeó la puerta de su hogar para informarle que había salido la adopción plena de una niña que hasta ese momento estaba a la espera de dicha resolución. Estamos con el juez, el doctor Claudio Masucchi, de Winca Renancó. Doctor, gracias por el tiempo y por la posibilidad de contacto, como siempre, con nosotros. Gracias, Ezequiel, un gusto estar en contacto con ustedes. Bueno, se ha replicado en todo el país en buena hora. ¿Cómo ha sido? Contextualicemos, doctor, un poquito esta historia. Bueno, esta es una niña que ha estado en un proceso de adopción, porque se han vulnerado oportunamente sus derechos. Intervino CENAF en su momento y atento al abandono sincrónico de esta niña por parte de su familia de sangre. Bueno, se adoptaron estas medidas que son difíciles de adoptar, obviamente, por parte de CENAF, de buscar una familia y encontrar ese amor para una niña, en este caso de 7 años, de poder garantizar esos derechos que habían sido vulnerados. A partir de ese momento, obviamente, inicia toda esta cuestión judicial, que muchas veces es muy formal, muy lejos de los tiempos que la familia muchas veces necesitan, y los niños, niñas y adolescentes requieren. Entonces, a partir de ese momento, el juzgado interviene y trata de esto de acompañar una situación y reintegrar estos derechos vulnerados a una niña para que tenga una vida feliz, en definitiva. A partir de ahí se desata una historia y ustedes piensan una forma novedosa de hacer esta adopción, de ejecutarla, y la posibilidad de buscar personajes que tengan que ver en forma directa con la relación directa de los niños, ¿no? Claro, a ver, una vez que se desarrolla toda esta cuestión judicial y llegado el momento en el cual hay que dictar sentencia, en este caso de una adopción a una niña, hay una movida, una corriente en el Poder Judicial y en los distintos poderes de que hay que comunicar en lenguaje claro. En este caso, lo que hicimos fue abordarlo, fuimos un poquito más allá, digamos, en cuanto a la originalidad de la idea, pero sobre todo el aporte de muchas personas. Muchas personas, te diría que cerca de 20 personas fueron las que intervinieron directa o indirectamente en esta forma de comunicar una noticia muy linda, en forma de sorpresa, con un personaje, en el domicilio, en la vivienda familiar, y no en un ámbito quizás no tan cálido como es un juzgado,
y esto de buscar un personaje fue crucial a la hora de que una niña comprenda y entienda, y esto que decía Ezequiel, esto del lenguaje claro, la comprensión accesible. Y allí se buscó a Minnie, el personaje de Disney. Bien. ¿Qué es la adopción plena, doctor? La adopción plena en estos casos es que esta niña, en este caso, pasa a formar parte íntegra de la familia, es decir, si bien puede tener lazos, obviamente por la cercanía, ¿no?, de su familia genética, todas las decisiones de su vida van a seguir a partir de este momento con esta nueva familia, o familia que se llama en su momento guardadora, en este caso, y eso es, en las ciudades pequeñas lo que nos sucede es que siguen teniendo relación y en buena hora, porque en toda sentencia de estas características lo que sí se le permite a los niños, niñas, adolescentes, es de que reconozcan o puedan conocer su vida, que es su historia, es decir, no le negamos nada, al contrario. Y en las ciudades pequeñas más todavía se puede y se permite esto, de poder tener ese lazo que va a seguir siendo por siempre, solamente que le damos una nueva oportunidad. Doctor, en lo personal, usted que tiene una larga trayectoria en la justicia, ¿cómo puede construir tiempos más duros, más complejos, para llegar a esta etapa? Me imagino que es una etapa todavía en formación. ¿Cómo ha sido en lo personal para usted? Bueno, mira, en lo personal lo he dicho en algunas entrevistas y viene antes de esto, muchos no lo saben, mi familia ha sido hogar de tránsito, como se llamaban oportunamente, o familias de guarda, y siempre digo que tengo 78 primos, hermanos que han pasado por mi familia, entonces lo veo de otra forma. Eso me pasó entre los 13 años y los 23, 24. Entonces lo veo de otra forma, entiendo a la familia, entiendo a los niños porque han convivido, han sido mis hermanos, mis primos, entonces me permite verlo de otra forma. Esto de las familias que en su momento no se les permitía comunicarse con la familia sanguínea de los niños, parecía que todo tenía que ser secreto, todo eso ha cambiado. Hoy por hoy mostramos todo, exhibimos todo, y los niños y niñas necesitan saber su historia, es clave la historia. Entonces nos vamos, como decías vos, desconstruyendo. Nos vamos desconstruyendo con la capacitación, con la empatía, de siempre ponerse en lugar del otro, ver el rostro de una niña, niño, ver el rostro de los papás, que va cambiando. Tenemos que empezar a eso. Muchos lo hacemos, sobre todo en el interior, la cercanía con las personas, con los niños, nos permite hacer estas otras cuestiones que quizás en las grandes urbes pasa un poquito más desapercibido o más frío. Nos vamos a la pausa comercial, la primera en el programa. Muy atentos en la tanda porque allí están los datos para participar y poder ganarse el libro La audiencia testimonial en el proceso laboral de Oscar Bruno. Ya venimos. Ya está en funcionamiento el sistema de seguimiento epidemiológico responsable. Quienes tomen conocimiento del ingreso de personas al Gran Río Cuarto desde otras provincias o desde las zonas de Córdoba con riesgo sanitario pueden informar su presencia llamando gratis al 0800-444-5454 de lunes a viernes de 8 a 20 horas o llenar el formulario en la web riocuarto.gov.ar. La información puede ser aportada por las empresas que necesiten el arribo de transportes con mercaderías e insumos o necesiten trasladar personal técnico esencial para efectuar diversos trabajos. Los vecinos también pueden cargar los datos sobre la presencia de familiares o terceros que por cualquier motivo permanezcan en la ciudad. Se solicitarán los datos del vecino o empresa que informa, los datos de la persona y transporte que ingresa y la fecha estimada de entrada y permanencia en la ciudad. Es el momento de ser más responsables, ser más comprometidos y ser más solidarios para seguir cuidándonos entre todos. Gobierno de Río Cuarto.
junto a Tomás Moro Libros sorteamos este ejemplar sobre la audiencia testimonial en el proceso laboral. Un libro de Oscar Bruno sobre cómo abordar una audiencia testimonial, cuándo es importante esta prueba en los juicios por despido y en los juicios por antecedentes o enfermedades laborales. Cómo prepararse de manera previa a la audiencia, la celebración de audiencias a través de Internet. Un interesante material. Seguí a Sujetos de Derecho en nuestras redes sociales. Allí está toda la información de cómo te puedes ganar este interesante libro. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Hablando de las miradas, ¿cómo fue ese momento para ustedes que lo armaron, lo diseñaron? Pero bueno, el momento concreto, ¿cómo fue? Bueno, fue emocionante, obviamente, en las imágenes, si las pueden ver, es una Mini acercándose, era una sorpresa para la niña y para la familia. Lo único que sabían era que íbamos a dar una noticia, pero no sabían cómo. La Mini era una instructora de educación física de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Huinca, que Roxana Funes fue la que también colaboró. El traje lo tuvimos que traer del aeropuerto, o sea que viajó 200 kilómetros, traje, toda una logística. El cuento, o sea, cuando van a ver la imagen, hay una Mini que se acerca a la casa con un regalo, globos, de una cajita rosa. Dentro de esa cajita iba un cuento de hadas se llamaba, realizado por una docente de Villa Huidobro, Paula Giaroli, y una trabajadora social, Romina Daniele, que una pequeña historia de una princesa que se incorporaba a un reino y iba a estar con los reyes y su otro príncipe. La imagen es la mía, que va a quedar de por vida, de la vocecita de la niña, embelesada con Mini. No paraba de mirarla y saludarla y contarle que había todo su cumpleaños. Y en un momento me toca acercarme, digamos, yo iba con un discurso, unas palabras, y la verdad que primero me arrodillé para los fines de poner la mirada en ella, que estemos, digamos, a la misma altura, y me salió a decir que a partir de este momento iban a ser una gran familia, nada más que eso, porque la verdad se me cortaba la voz, a todos los que estábamos ahí, a todo el equipo ocupado. Fue un momento emocionante, y la vuelta, Ezequiel, la vuelta después de cómo tomó la niña, y tenemos un video de leyendo la niña ese cuento de hadas, y leyendo su nombre completo, y mandándonos un mensaje: ahora soy tal, con tal apellido. O sea, lo había comprendido totalmente, y seguía obviamente pensando en Mini, no paraba de pensar. Son las cosas que te hacen bien y uno siente que va por el buen camino. Eso es lo importante. ¿Se sorprendieron con la repercusión que tuvo en los medios? Sí, sin lugar a dudas, sí, la verdad que fue impresionante, te lo decía antes, gracias a ustedes que replican estas acciones a los medios locales, y sí, obviamente una noticia esta que llegue a Buenos Aires, toda la Argentina. Ahora, mira, justo unos minutitos antes me escriben de España también que lo van a replicar. Si sirve y ayuda a todos los funcionarios, que vamos en camino de esto del lenguaje claro, la comunicación judicial,
¿sí? Es un poco, Ezequiel, humanizar la justicia. Es un poquito eso, humanizar. Creo que con actos muy simples se puede hacer mucho, y eso es lo importante. Una historia realmente muy interesante, lo decía el juez, es una corriente del Poder Judicial, de comunicar con lenguaje claro, sobre todo teniendo en cuenta que los niños no entienden algunos escritos, que incluso nos cuesta a los propios adultos. Bueno, por una justicia integrativa y realmente para comunicar de manera diferente. Cambiamos de tema, hablamos de Banco Chico, Infierno Grande, un libro que expone la masacre acaecida en 1987 en el Banco Popular Financiero. Bueno, estamos ahí en los prolegómenos de la presentación del libro de Leonel Gioda, Banco Chico, Infierno Grande, que es un poco la crónica definitiva, digo yo, del episodio más luctuoso que tuvo nuestra historia, ¿no? Nuestra historia reciente, por lo menos. Recordad que fue un episodio que sucedió el 16 de septiembre de 1987, cuando entraron dos personas encapuchadas. Digo tres porque en definitiva nunca quedó muy en claro cuántos fueron los partícipes. Hay quienes dicen que hubo una tercera persona. Bueno, entraron a la sucursal de lo que es el Boulevard Roca, del Banco Popular Financiero, y asesinaron a sangre fría, en realidad ejecutaron a 7 bancarios, de los cuales 6 murieron, y sobrevivió quien era gerente en ese momento, Roberto Denner. Sobrevivió, sería una forma de decir, sus familiares. Tengo el recuerdo de lo que dijo su hija en su momento, que su padre fue de alguna manera un muerto en vida después de eso que sucedió. Tenía como hasta casi un sentimiento de culpa por haberse salvado cuando todos sus compañeros habían muerto. Sí, fue un episodio que nos marcó a todos. En ese tiempo yo no ejercía la profesión de periodismo, recién estaba empezando a tomar clases. En realidad al año siguiente yo empezaba la universidad, y al año siguiente también empezaba a trabajar en el Banco Popular Financiero. Fíjate vos cómo son por ahí las vueltas del destino. De modo que yo trabajaba por la mañana en el banco, y a la tarde salía del banco, no volvía a mi casa, directamente me tomaba el colectivo y me iba a las clases de Leonel Gioda. Uno de los grandes méritos que tiene este libro, que actúa de alguna manera como una memoria de un hecho reciente, pero que no tenemos, reciente digo, ya pasaron más de 30 años, pero que no tenemos que olvidar. En ese sentido es un gran mérito esta obra, porque abarca prácticamente todos los aspectos que se pudieron investigar sobre el caso. Son 300 páginas donde está desplegado prácticamente todo lo que pasó en el expediente judicial. Imagínense un bibliorato de cientos de folios, y están condensados en este libro, pero no de una manera con un lenguaje jurídico o técnico, sino todo lo contrario, de una manera súper amena para la lectura, y poniendo en práctica eso que Leonel siempre nos decía a quienes pasamos por el aula, ¿no? Que había que mostrar la película, que la gente pagaba para ver la película y no para que se la cuenten. En ese sentido, Banco Chico e Infierno Grande es eso, despliega escena por escena lo que fue sucediendo antes, durante y después de lo que fue la masacre. Cuenta, bueno, un poco los preparativos, cuenta qué pasaba con las familias de cada una de las víctimas. Realmente es un trabajo titánico, es muy difícil. Ustedes conocen mejor que nadie como que el lenguaje técnico, bueno, es muy difícil despojarse de eso. Y ahí, bueno, Leonel lo logra con maestría. Nos vamos a la pausa comercial. En minutos seguimos compartiendo más sujetos de derecho. Ya veremos.
ya está en funcionamiento el Sistema de Seguimiento Epidemiológico Responsable. Quienes tomen conocimiento del ingreso de personas al Gran Río Cuarto desde otras provincias o desde las zonas de Córdoba con riesgo sanitario pueden informar su presencia llamando gratis al 0800-444-5454 de lunes a viernes de 8 a 20 horas o llenar el formulario en la web riocuarto.gov.ar. La información puede ser aportada por las empresas que necesiten el arribo de transportes con mercaderías e insumos o necesiten trasladar personal técnico esencial para efectuar diversos trabajos. Los vecinos también pueden cargar los datos sobre la presencia de familiares o terceros que por cualquier motivo permanezcan en la ciudad. Se solicitarán los datos del vecino o empresa que informa, los datos de la persona y transporte que ingresa y la fecha estimada de entrada y permanencia en la ciudad. Es el momento de ser más responsables, ser más comprometidos y ser más solidarios para seguir cuidándonos entre todos. Gobierno de Río Cuarto. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. Junto a Tomás Moro Libros sorteamos este ejemplar sobre la audiencia testimonial en el proceso laboral. Un libro de Oscar Bruno sobre cómo abordar una audiencia testimonial, cuándo es importante esta prueba en los juicios por despido y en los juicios por antecedentes o enfermedades laborales. Cómo prepararse de manera previa a la audiencia, la celebración de audiencias a través de Internet. Un interesante material. Seguí a Sujetos de Derecho en nuestras redes sociales. Allí está toda la información de cómo te puedes ganar este interesante libro. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. El gobernador Juan Schiaretti anunció la prórroga de la Ley de Promoción Industrial, una serie de beneficios que impulsan el progreso del sector y la incorporación de nuevos trabajadores, que será tratada con representantes de industrias locales y de la Cámara de Empresarios. Lo anunció en el acto por el 60 aniversario de la Unión Industrial de Córdoba. Además, aseguró que antes del 2023, los nodos de conectividad llevarán la conexión de banda ancha a cada rincón de Córdoba. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacemos. Yo tomo conocimiento como cualquier otra persona de que Lionel estaba escribiendo este libro. Me causó mucha sorpresa en su momento. Lionel ya estaba en la etapa final de su vida, estaba conociendo su diagnóstico, que era muy grave, y él aún así se sobrepuso a eso y con mucho ahínco terminó de escribir el libro. El recuerdo que yo tengo es de haberlo visto ingresar al diario, a la redacción del diario, buscando los archivos, los biblioratos con los archivos de las notas. Lo hacía con el entusiasmo de un pibe, con el entusiasmo de un chico que recién está arrancando la profesión. Y fíjense ustedes, estaba en la etapa final de su vida, ¿no? Para mí eso fue realmente era muy emotivo verlo trabajar de la forma en que lo hacía y a la vez también es un ejemplo para todos nosotros. En este sentido lo que tuve fue la invitación de la editorial Unirrío para escribir el prólogo, ¿cierto? Que es un poco lo que hice en esta edición, y a la vez se incorpora una entrevista que le hice a Francisco Nievas
hace pocos años cuando volvieron a juzgarlo por un delito menor, ¿cierto? Bueno, ahí tuve oportunidad de entrevistar a Pancho Nievas, que fue condenado a 10 años de prisión por el robo de una moto. Fíjense, un delito menor, pero como él había infringido lo que era la libertad condicional, fue condenado a 5 años más 5 años por no haber respetado esa obligación que tenía, ¿cierto? En ese marco se dio que en el medio del juicio, en el pasillo, logro convencerlo de que diga unas palabras y de que me dé una posterior entrevista, bueno, a las pocas semanas. Y ahí se dio un encuentro, bueno, un encuentro que fue, tengo el recuerdo, fue muy tenso de alguna manera porque había como mucho cinismo en el personaje, una cosa de, no digo de regodeo, pero casi, era recordar aquello, pero como restándole importancia. Bueno, fue una entrevista difícil, pero que me parece que de algún momento, de alguna forma, pintó el personaje, sirvió para eso, para describir un poco quién era o quién es uno de los autores de la masacre. Entonces fueron condenados a cadena perpetua. Miguel Ángel Salinas hizo buena conducta dentro de la cárcel y logró que saliera a los 20 años. En 2007 recupera la libertad, queda en Córdoba y nunca más se supo nada de él. Nunca más volvió a Río Cuarto, obviamente. En el caso de Nievas, como él bueno, tenía una conducta bastante díscola dentro de la cárcel, recién pudo obtener su libertad en el 2013. ¿Cierto? Él tenía la obligación de mantenerse sin cometer delitos durante 5 años, porque esa era la condición de la libertad condicional. Bueno, faltando pocos meses para que se cumpliera esa condición, él roba una moto y es por eso que hasta el día de hoy está preso. Esas son más o menos las circunstancias en las que terminaron estos dos personajes. La verdad que el peregrinaje de la familia fue muy grande. Y bueno, y todos estos acontecimientos de alguna manera vuelven a reinstalar ese dolor, eso también es cierto. Por eso yo rescato la manera en que fue escrito este libro, porque si bien es muy circunstanciado, cuenta con todo detalle las circunstancias, se advierte un respeto hacia la familia, que es algo que lo pinta a Leonel de cuerpo entero. Todos quienes los conocimos sabemos de sus valores. Así que bueno, particularmente, ya te digo, mi participación fue esa, se limitó nada más que a un prólogo y a incluir esta entrevista. Este libro también cuenta con el prólogo de otros 2 docentes que compartieron cátedra con él, como Hernán Vaca Narvaja y como Liliana Llobet. Así que es un libro que tiene 3 prólogos y después, bueno, todo lo mejor que son estas 300 páginas de un thriller, sería prácticamente como está escrito, porque eso es lo que uno sabe. Bueno, yo creo que se logró de alguna manera justicia, más allá de que quedó siempre la duda de si había algún otro partícipe. Volviendo a esto que te decía de la entrevista con Nievas, él en ese intercambio da a entender que había más personas. Yo creo que los familiares también, de alguna manera, sostenían que había responsables incluso a otra escala política también, una línea que no dio sus frutos. No sé si se investigó, yo no seguí el juicio, pero no llegó a ninguna acusación. Las únicas 2 personas que terminaron condenadas son Salinas y Nievas. Así que bueno, yo creo que es como te decía al comienzo, es un buen ejercicio de memoria para todos, y para quienes hacemos periodismo es una excelente clase. Final del programa, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Recuerden que se pueden ganar el libro La audiencia testimonial en el proceso laboral de Oscar Bruno. Tienen que ir a las redes sociales de Sujetos de Derecho en Instagram, allí está toda la información para poder participar y ganarse este interesante libro. Este programa ya está cargado, como todos, en nuestro canal de YouTube. Allí nos siguen como Sujetos de Derecho. Y recuerden, en todas las redes sociales como Sujetos de Derecho nos pueden seguir. Nos reencontramos la próxima semana. Muchísimas gracias por la compañía. Auspician este programa Colegio de Abogados de Río Cuarto, Gobierno de Córdoba, Municipalidad de Río Cuarto.